televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Cruzmila Ramos y Giselle Movaller estamos listas para acompañarles. Feliz día, Cruzmila, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes también para todos ustedes. Un placer, como siempre, acompañarles y llevarles, por supuesto, detalles de las informaciones más destacadas hasta este momento. Comenzamos. En las últimas 24 horas, Venezuela sumó 549 contagiados con COVID-19. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que todos los casos han sido de transmisión comunitaria y que Caracas sigue siendo la entidad con más contagios, contabilizando 149. 21 parroquias de Caracas registran nuevos casos. Al frente, el Valle con 16 casos. Caracas tiene 2.185 casos activos. Ya las autoridades, se han dedicado a ese 20% que se había quedado en sus casas, a llevarlas a hoteles sanitarios, como es el caso de los pacientes asintomáticos, pero también estamos viendo una distribución para los casos leves, moderados y graves en los centros de salud. A la capital le sigue el estado Anzoátegui, donde se reportaron 82 positivos, en Miranda 77 casos más y en Lara 68 contagiados. Rodríguez informó el fallecimiento de 8 personas a causa del coronavirus, 4 en Caracas, 1 en Miranda, 1 más en Anzoátegui, otro en Nueva Esparta y el último en el estado Zulia. Venezuela ha reportado un total de 1.459 víctimas fatales por COVID-19. Y representantes de la Organización Mundial de la Salud afirmaron su preocupación tras la evolución del COVID-19 en los Balcanes y Europa Central. La encargada de las situaciones de emergencia de la OMS de Europa, Catherine Smallwood, expresó la inquietud que siente la institución por la situación epidemiológica en estos países. Indicó que en Balcanes y en los muchos países de Europa Central el número de hospitalizados y fallecidos a causa del coronavirus se encuentra entre los más altos del mundo. El director para el continente europeo de la OMS, Hans Kluge, alertó que los contagios siguen su tendencia al alza y se desplazan hacia el este. En el mundo, más de 373 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de alguna vacuna contra el COVID-19. Hasta ahora, más de 86 naciones están inoculando contra el coronavirus con las 9 vacunas que están disponibles. Harley Monseguileman nos cuenta cuáles son esas vacunas y cuáles son también las más usadas. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Así es, comenzamos este recorrido con la última vacuna aprobada en el mundo. Ha sido la estadounidense Johnson & Johnson. Según expertos, es de las más efectivas. Incluso ha sido recomendada en países con las variantes más contagiosas y agresivas del coronavirus. Hasta ahora no hay estadísticas sobre cuántos países la están aplicando. Hemos consultado datos de la Universidad de Oxford que revelan que la vacuna más utilizada en el mundo ha sido la fabricada por Pfizer-BioNTech. Esta inyección contra el COVID-19 fue la primera aprobada por la Organización Mundial de la Salud y se está aplicando en 61 países. La segunda vacuna más utilizada y la más económica es la AstraZeneca. Esta es fabricada en Cambridge, Reino Unido, y a pesar de que varios países del mundo han paralizado la inoculación porque está esta inyección en investigaciones sobre efectos adversos en más de 40 naciones, aproximadamente están aplicando la vacuna. Por cierto, Venezuela no aprobó su implementación en el territorio nacional a pesar de que se esperaban a través del sistema COVAX. La tercera vacuna más utilizada en el mundo es la estadounidense Moderna y es la utilizada en 27 países y esta semana inició la fase final de las pruebas para vacunar a niños menores de 11 años en Estados Unidos y Canadá. Los analistas de Wall Street proyectan que solo este año la Moderna generará 13 millones de dólares en ingresos por la vacuna. Seguimos el recorrido con la Sinopharm, la primera vacuna china aprobada contra el coronavirus. Según algunos estudios, esta tiene una tasa de eficiencia de 79% y es aplicada en más de 10 países del mundo, entre ellos Perú, Bolivia y Venezuela. La quinta vacuna más utilizada es la rusa Sputnik V.
9 naciones están aplicando esta inyección, entre ellas Venezuela, y según Rusia, en Italia van a producir unos 10 millones de dosis de esta vacuna para el mundo. China tiene otra vacuna y es la CoronaVac, con un porcentaje elevado de efectividad y se aplica en 6 países, entre ellos Colombia, que ha recibido más de 2 millones de dosis. Hay 2 vacunas más, que son las Sinopharm hecha en Wuhan y la Conaxin desarrollada en la India. Mientras algunos países han justamente hecho esfuerzos para importar las vacunas, en otros, como por ejemplo en Cuba, las investigaciones no se detienen. Ellos están enfocados en producir su propia vacuna contra el COVID-19. Así avanza el tema de la vacuna en todo el mundo. Nosotros vamos a continuar bien pendientes de todo este proceso. Por ahora volvemos con ustedes al set principal. Gracias, Harley. Información valiosa. En otro tema, el 87% de las industrias del país no registraron crecimiento en sus inversiones durante el año pasado, según el presidente de Corindustria, Adam Celis. Estos datos corresponden a la encuesta de coyuntura industrial del cuarto trimestre del año pasado, presentada de manera virtual. El sector manufacturero nacional acumula 26 trimestres en caída. El 87% de las encuestas presentadas no presentan crecimiento. El índice de inversión que mide la variación histórica de las inversiones realizadas en la industria, específicamente en el 2018 al 2020, como ustedes pueden ver ahí, mantiene su tendencia negativa. Los únicos 2 sectores que han reportado crecimiento comparando el último trimestre de 2020 con el mismo periodo de 2019 ha sido la adquisición de sistemas informáticos y el desarrollo de nuevos productos, ambos relacionados al rubro alimentos. La variación de la producción, entonces estamos viendo el índice en 8 años. Hemos perdido 30.3 puntos. 8 años el índice promedio de producción. Por supuesto que ahí ustedes ven un leve aumento, ¿no? Eso es un leve aumento que se está viendo, que es lo que hemos hablado del rebote. Pero durante 8 hemos perdido 8%, seguimos estando en una situación negativa. La escasez de combustible es uno de los 5 aspectos que más impactaron la fabricación de productos en los últimos 3 meses de 2020. La industria petrolera se tiene que privatizar y que sea dirigida en un proceso de privatización transparente, no a dedo privatización, un proceso de privatización transparente, que vengan los mejores capitales del mundo a invertir en Venezuela. Según el representante gremial, Adam Celis, varios industriales privados se ven en la obligación de importar diésel desde Colombia para cubrir el déficit interno. Oscar Pineda, Televen. Curazao entregará permiso de residencia temporal a venezolanos indocumentados. La medida beneficiará a aquellos que hayan ingresado a la isla antes de marzo de 2020. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia de Curazao, Quincy Guillory, quien explicó que el estatus de residencia se otorgará por razones humanitarias, aunque no se especificó su periodo de duración, pero sí aclaró que se deberán cumplir con ciertas condiciones, entre ellas vivir en la isla durante más de año y medio. El permiso beneficiará a los inmigrantes ilegales, incluidos los venezolanos, que ingresaron al país antes del 13 de marzo de 2020. Muchos de ellos trabajan y sus hijos van a la escuela, por lo que el ministro considera que pueden contribuir a la sociedad de forma legal. Esto significa, entre otras cosas, que pueden empezar a pagar impuestos y podrán recibir atención médica, indicó el alto funcionario. En la actualidad, Curazao tiene una población de 160.000 habitantes y, según Guillory, al menos 9.000 personas viven ilegalmente, sin especificar cuántos de ellos son venezolanos. Pero no todos los indocumentados son elegibles para regularizar su permanencia. Según el ministro, es probable que solo 4.000 personas cumplan con los requisitos. Bien, y será presentada ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma de ley para el Banco Agrícola de Venezuela y el proyecto de ley para el desarrollo y fomento de la ganadería ovina y caprina. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se lo entrego a la Asamblea Nacional, que es entregárselo al pueblo para que sea consultado con todos los movimientos campesinos, productores del país. Y vamos a una reforma profunda de la ley del Banco Agrícola para que este banco sea instrumento de financiamiento, de construcción de sistemas financieros.
El mandatario nacional señaló que se deben crear cuadrantes de paz para garantizar la seguridad en el campo, al tiempo que hizo un llamado a los entes pertinentes para la regulación de los precios en el país. Les pidió que garanticen los precios justos en todos los productos. De manera textual, señaló que ese vértice es vital para hacer la contraofensiva de la economía nacional. Y el Ministerio del Comercio Nacional planifica estrategias para la verificación, ajuste y monitoreo de precios, principalmente en los sectores de alimentación y farmacia. En otra información, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional anunciará el nuevo lapso para los aspirantes a rectores del Centro Nacional Electoral. Y el día de mañana se publicará en diarios de prensa la convocatoria, que durará 14 días continuos a partir del día de mañana cuando sea publicada, para que los venezolanos y venezolanas o los factores que los postulan puedan postular a los ciudadanos y ciudadanas que así ellos tengan a bien postular. Las carpetas que presenten deben contener toda la documentación que allí se solicita. En caso tal de que no vengan, en el proceso de evaluación van a ser descartados inicialmente, como ocurrió en el proceso de evaluación que concluyó. Según los miembros del comité, esta segunda oportunidad que tienen los venezolanos es la puerta para la democracia. Quienes resulten preseleccionados luego tendrán 6 días para presentar los recaudos faltantes y poder así constituir una nueva junta directiva en la organización electoral. Bueno, y volvemos con la información que no pudimos apreciar hace instantes. El Ministerio de Comercio Nacional planifica estrategias para la verificación, ajuste y monitoreo de precios, principalmente en los sectores de alimentación y farmacia. Esto tras una reunión con funcionarios nacionales y regionales. La ministra de esta cartera, Neida Laya, detalló que estas medidas de ajustes de precios promoverán los derechos socioeconómicos de la población en épocas de pandemia. Sin embargo, se desconocen los avances con el sector alimentación, qué alimentos estarán sujetos a esta medida y en qué fecha entrará en vigor la concertación de precios. A la reunión también asistió una reconocida cadena de farmacias del país con quienes acordaron un ajuste de 20 artículos de alta demanda, los cuales no fueron precisados. La ministra indicó que del 8 al 12 de marzo la SUNDE realizó 406 exhortos a establecimientos en el país tras hallar distorsiones económicas o alguna infracción. 6 personas fallecidas y 15 lesionados fue el saldo que dejó un accidente de un autobús Yutón registrado la tarde de este miércoles en la carretera nacional Cantaura-El Tigre en el puente Caqui. Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de 9 años de edad, 3 mujeres y 2 hombres, entre ellos el chofer del autobús que fue rescatado del amasijo de hierro y murió cuando era trasladado al Hospital del Tigre, según lo informado por el director de Protección Civil en Simón Rodríguez, Jesús Carrión. El funcionario dijo que uno de los lesionados contó que tras haber escuchado una explosión en la parte trasera del autobús, el chofer perdió el control de la unidad y se salió de la vía hasta llegar a estrellarse con la base de concreto de un puente y posteriormente volcó. Detalló que algunas de las víctimas salieron despedidas por el vidrio delantero de la unidad y cayeron en un drenaje de una profundidad de 5 metros. Indicó que el Yutón de Transanzoátegui salió del terminal Cleto Quijada de la ciudad del Tigre con destino a Puerto La Cruz. Desde la zona sur del estado de Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Y seguimos en Anzoátegui porque en esa entidad fue hallado el cuerpo de un bebé de 8 meses de gestación que fue abandonado en el fondo de una casa y esta situación mantiene consternada a la población de Puerto Píritu. Las autoridades investigan si se trata de un hecho aislado o una clínica clandestina de abortos. En sus casi 50 años de fundado el sector Santa Rosa de Puerto Píritu, nunca había sido testigo de un hecho similar. El fondo de una casa fue el escenario donde un hombre que limpiaba el lugar consiguió el feto de un varón sin signos vitales. En medio de la consternación, vecinos rechazaron el hecho. Extraoficialmente se conoció que el examen forense arrojó que se trataba de un varón
de casi 8 meses de gestación, que había nacido muerto, pero se desconocen las causas por las que fue abandonado en el sitio. Además, investigan si en la zona podría estar operando un sitio clandestino dedicado a la interrupción de embarazos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Gracias, Jesús. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que la situación que existe en la frontera sur es un daño que provocó la administración del expresidente Donald Trump. Sofía Pisani, precisamente de nuestra cadena aliada Voz de América, nos amplía esta información. Adelante, Sofía. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió que la situación que hay en la frontera sur de Estados Unidos, con miles de inmigrantes tratando de entrar al país, no es algo que se pueda transformar de la noche a la mañana. El funcionario define la situación en la frontera sur como un daño provocado por la administración del expresidente Donald Trump. Mayorkas admitió que el gobierno federal está haciendo frente a la situación inmigratoria que califica sin precedentes en la frontera situada en el suroeste del país, especialmente porque se están registrando niveles récord de niños no acompañados en esa zona. Aunque las familias y los adultos individuales arrestados por los agentes de aduanas y protección fronteriza son devueltos a México, los menores quedan bajo la custodia del gobierno federal. Esto supone un cambio con las prácticas de la anterior administración. Así lo afirmó el funcionario. Destacó además que la frontera está asegurada y no está abierta. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para el noticiero Televen. Bueno, momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, médicos de Táchira denuncian supuesta discriminación política en proceso de vacunación. Quédense con nosotros para detalles de esta y otras informaciones. Seguimos informándoles, y es que la gobernadora del estado Táchira denuncia supuesta discriminación hacia médicos que trabajan en la red hospitalaria y ambulatoria dependientes de la gobernación en la vacunación contra el COVID-19. Pide que la política se separe de la salud. Solo se vacunó al personal del CDI y a la delegación cubana. No puede ser que se esté discriminando bajo esquemas de control político la priorización que tiene el personal de la salud, independientemente de cuál sea el ente directo gubernamental. La gobernadora del Táchira también aseguró que las vacunas en la entidad están siendo utilizadas como control del Estado por la necesidad a ser inmunizado. No podemos permitir que las vacunas COVID terminen como el esquema de distribución de los CLA, donde se controla a la gente por necesidad humanitaria. A la petición de vacunación del personal prioritario de la gobernadora, se le unió el alcalde del municipio San Cristóbal, quien solicitó la inmunización del personal de protección civil y a los trabajadores del cementerio del área de inhumación. Más de 120 inhumaciones se han realizado en materia de COVID, que allí preparamos un cuartel exclusivamente por las personas que fallecieron por COVID-19. El alcalde Delgado también anunció que en el año de pandemia han muerto 849 personas de COVID-19, solo en el municipio San Cristóbal, lo que ha congestionado el cementerio municipal, que está a punto de colapsar. En San Cristóbal, estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, indicó que la zona sur de la entidad se mantiene estabilizada respecto a los casos de COVID-19. Venimos en este momento de Santa Elena de Guairén, manejamos totalmente estabilizada, 12.000 litros de oxígeno, así como también 480 bombonas de oxígeno con suficiente antibiótico y todo lo necesario para atender a la población. Estamos acá en Guasipate entregándole al personal de salud, direccionado por nuestro alcalde, 20 cilindros de oxígeno, suficiente para establecer el flujo por tubería.
Indicó que en el municipio El Callao solo se encuentran 3 pacientes, un adulto y 2 niños en condición de leve a moderada, y que los casos de los contagios de gravedad están siendo trasladados al Hospital Ruiz y Páez en la capital de la entidad y al Hospital Ullapar de Puerto Ordaz. Desde el estado Bolívar, Mariannis Armas, Televen. Familiares de 27 personas detenidas en la costa oriental del lago protestaron por considerar sus arrestos como un abuso más que busca encubrir a otros responsables. Los acusan de robo de material estratégico a una empresa llamada Pedeca en Santa Rita. Ellos solo fueron a una solicitud de un tercero que buscaba personal. Ellos son contratistas y ellos simplemente se corren la voz unos con otros siempre, están buscando trabajo, y si fuese sido así, ahí iba a caer toda Cabima completa, porque era la única empresa que supuestamente estaba activa y la gente estaba yendo a buscar porque estaban buscando personal. Los arrestaron y están en la sede del CONAS en Tijuana, 27 personas en total. Muchas preguntas salen de todo esto. ¿Por qué el contratista no se le citó y arrestó? ¿Por qué la Guardia Nacional permitió 15 días de trabajo antes de detenerlos? Son padres de familia, padres que salieron a buscar el sustento de su familia, de sus hijos. Hay personas enfermas, mi esposo es hipertenso. Hasta miembros de una comunidad fueron a apoyarlos. Es poco el trabajo disponible en la costa oriental del lago, ya que ni pescar ayuda, porque para colmo no hay gasolina para hacerlo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Y la Central de Trabajadores de Venezuela así mostró su preocupación ante lo desprotegido que se encuentra el campo laboral del país en medio de la pandemia por el COVID-19. En un contexto en el que el salario está pulverizado, en el que tenemos salario esclavo y de indigencia, en un contexto en el que la protección social no existe, en el que se ha perdido las contrataciones colectivas debido al memorando 2792 y en un contexto en que hoy se pretende llamar a los trabajadores a iniciar clases sin protocolos de bioseguridad, incumpliendo las normas del INSACEL y la resolución de la propia ministra de Salud. Desde esta organización sindical también rechazan la intención del gobierno nacional de migrar las nóminas del sector público al sistema patria. Traería una masacre sindical. Y lo digo en estos términos porque imagínense en un segundo que se centralicen todas las nóminas y se haga arbitrariamente una sustitución de patrono. El Estado venezolano sería el único patrono, lo cual indica que eliminarían de facto muchas organizaciones sindicales. Por último, exigieron al gobierno nacional en que ajuste las tablas salariales acorde al nivel de hiperinflación que se vive en el país. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Hacemos un servicio público, se necesita con urgencia un cojín antiescaras marca rojo con las siguientes medidas, 42.5 centímetros por 42.5 centímetros. Quienes puedan colaborar, comunicarse al 0414-239-6566. Gracias de antemano por su colaboración. Bueno, hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso continúan las protestas en Bolivia exigiendo la liberación de la ex presidenta interina Yanine Áñez. Continúan las protestas en Bolivia en contra de la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez, quien se descompensó este miércoles debido a la hipertensión que padece. En esta oportunidad fueron los movimientos cívicos, cocaleros y de salud quienes tomaron las calles para exigir la liberación de Áñez y sus colaboradores. Familiares de la expresidenta interina denunciaron que luego de su desmayo, las autoridades no autorizaron su traslado a una clínica. La Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la solicitud de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez por su manejo de la pandemia del COVID-19 y por supuestos actos de corrupción. La propuesta obtuvo 36 votos a favor, 42 en contra y 2 ausentes. Tras conocer los resultados, cientos de opositores salieron a las calles y generaron enfrentamientos con la policía que dejaron al menos a una decena de heridos.
El gremio de transportistas de carga y pasajeros de Perú aseguró que realizarán la paralización indefinida más grande de la última década si el gobierno no atiende sus demandas. Recordemos que desde este martes, cientos de transportistas interprovincial de carga y pasajeros comenzaron una paralización para exigir la devolución total del impuesto al consumo. En México asesinaron al candidato a alcalde Pedro Gutiérrez, a su hijo de 8 años y a otro hombre que los acompañaba en ese momento. Las víctimas fueron emboscadas y asesinadas a tiros en Chiapas. Posteriormente fueron carbonizadas dentro de la camioneta en la que viajaban. Una mujer que también acompañaba al político logró huir de los agresores y denunció los hechos. Las balas hicieron que el vehículo derrapara y cayera en un barranco. Tras ultimarlos, los delincuentes les prendieron fuego. El gobierno de Brasil da un cambio drástico tras romper el récord de muertes por coronavirus. El país tiene varias empresas de salud desarrollando aceleradamente algunas vacunas. El recién nombrado ministro de Salud, Eduardo Pazuello, afirmó que con la producción de vacunas en el país ya estabilizada, podrán acelerar también su campaña de inmunización en los próximos días para de esta forma controlar la pandemia en el segundo semestre de este año. El gobierno peruano decidió decretar cuarentena durante Semana Santa con el fin de disminuir los contagios con coronavirus. Las autoridades cerrarán comercios y suspenderán el transporte aéreo y terrestre. La movilización permitida solo a pie y en bicicleta y exclusivamente para realizar compras de bienes esenciales. Mercados, farmacias o bancos son los únicos que podrán funcionar entre el 1 y el 4 de abril. Con el 88.5% de los votos, el Partido Liberal por la Libertad y la Democracia se convirtió nuevamente en el ganador de las elecciones generales en Países Bajos y obtuvo 35 escaños en un parlamento de 150. Mark Rutte, quien es el actual primer ministro en funciones, repetirá en el cargo por cuarta vez consecutiva desde el año 2010 y logrará el mandato más largo de la historia del país. Los liberales de izquierda se quedaron en la segunda posición con 24 escaños, teniendo al frente a la diplomática Sigrid Kaag. Chelsea venció 2-0 a Atlético de Madrid y selló su boleto a los cuartos de final de la Champions League. El otro duelo de la tarde fue un trámite para el Bayern Múnich, que derrotó 2-1 a la Lazio y también avanzó a la siguiente ronda del torneo continental. Caracas Fútbol Club perdió 3-1 ante Junior de Barranquilla y quedó fuera de la Copa Libertadores. Y el venezolano Eduardo Rodríguez será el abridor del día inaugural por los Medias Rojas de Boston. Momento de una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, por supuesto, más información de su interés. Ya venimos. Y un reciente estudio de la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra encontró que bailar ayuda a liberar una gran cantidad de endorfinas, por lo que es posible conectar mejor con los centros emocionales del organismo. El doctor Peter Lovat, líder de la investigación, afirma que la combinación de movimientos hace que sea un ejercicio completo que ayuda a la salud física y mental, sobre todo cuando hay problemas emocionales, de ansiedad, depresión e incertidumbre. Además, un baile se convierte en una actividad terapéutica, ya que con solo 30 minutos de actividad se puede fomentar la creatividad, la serenidad, mientras que se fortalecen los músculos del cuerpo. Y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, informó que invertirán más de $7.000 millones en oficinas y centros de datos en Estados Unidos este año y generarán cerca de 10.000 nuevos empleos. Pichai aseguró que el gigante tecnológico quiere formar parte de la recuperación económica del país, por lo que están dispuestos a invertir en lugares nuevos y expandirse en 19 estados.
Atlanta, la capital federal de Washington, Chicago y Nueva York serán los más beneficiados con puestos de trabajo, mientras que en Nebraska, Carolina del Sur, Virginia, Nevada y Texas se ampliarán los centros de datos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, insta a los tribunales a continuar elaborando bajo normativas de bioseguridad. Desde el año pasado se han venido realizando en todo el país audiencias y otros trámites de manera remota para evitar que el solicitante o las partes deban acudir físicamente a las sedes. Los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer se mantienen laborando de manera permanente en sus distintas sedes, esto para atender los casos judiciales por femicidio y demás delitos contra la mujer. Y el líder opositor David Uzcategui entregó más de 150.000 tapabocas y blister del hipertensivo Losartán como parte del programa Dar Vida a Miranda. Uzcategui aseguró que continuará trabajando para dar solución a los problemas que enfrentan los mirandinos. También lamentó la situación de los hospitales y denunció la falta de agua por tubería en la entidad. El alcalde del municipio Sucre en el estado Miranda, José Vicente Rangel, entregó tanques, cocinas, colchones, aparatos de movilidad y materiales de construcción para la reparación de las viviendas. El alcalde indicó que se encuentran trabajando en solucionar los problemas de la localidad e indicó que durante su gestión han recuperado, pintado y reparado las fachadas de la zona colonial y la redoma de Petare. Dar a conocer a la ciudad de Carúpano como destino turístico y de intercambio comercial con el gobierno de Siria fue la propuesta impulsada por el presidente de la Cámara de Comercio del municipio Bermúdez y San Saladino durante una reunión sostenida en el Ministerio de Comercio. Como el algodón, como la aceituna, como el aceite oliva y muchas cosas más, calzados y cuero y textiles. Y también podemos importar de aquí para allá muchas cosas que tenemos aquí, la verdad que nos envidia mucha gente, que tenemos el coco, tenemos aquí ron, tenemos aquí el cacao, el café. Entre las sugerencias entregadas al gobierno nacional se solicitó la reactivación del turismo a través de la reapertura de vuelos comerciales. 5 años no viene a aterrizar acá ni un solo avión comercial, que vienen algunas avionetas pequeñas y algún avión del gobierno, pero hace falta también reactivar ese vuelo para que venga para Carúpano también el turismo. Saladino informó que otros 45 empresarios del territorio nacional se reunieron con el gobierno para finiquitar planes de financiamiento y echar a andar la producción en Venezuela. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. El alcalde de Valencia, Alejandro Marvé, supervisó los trabajos de recuperación del Centro Diagnóstico Integral Trapichito en la parroquia Miguel Peña. Uno de los 10 que afirma se están rehabilitando en varias comunidades del sur de la ciudad. La recuperación de los quirófanos, la recuperación de las áreas de emergencia, la recuperación en materia eléctrica, la preparación y el acondicionamiento de los espacios donde pernotan nuestros equipos médicos y enfermeras. Todos estos CDI que se van a estar recuperando va a ser un total de 17 CDI y algunas salas de rehabilitación para que nuestra gente pueda tener las óptimas condiciones en materia de infraestructura de salud. Al culminar su visita, Marvés coordinó desde la Plaza de Toros de Valencia la desinfección del mercado municipal y áreas aledañas. Tenemos más de 90.000 litros de hipoclorito que vamos a estar distribuyendo por estos 3 mercados para hacer el proceso de desinfección y garantizarle a nuestra gente, la protección, garantizarle a nuestra gente que pueda ir cumpliendo los protocolos, repito, a adquirir sus productos. Son más de 100.000 personas día que pasan a diario para comprar sus alimentos, para hacer sus compras necesarias. Por último, el alcalde acotó que durante la semana radical los mercados municipales laborarán solo hasta las 12 del mediodía. Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Bueno, y al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. No se vayan.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y en mi cuenta, @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las informaciones del entretenimiento contándoles que Oscarcito se retira de los escenarios con un concierto en streaming. El próximo 11 de abril a las 8 de la noche, hora Venezuela, el artista venezolano cerrará ese ciclo y se despedirá de su nombre artístico en un último concierto en el cual interpretará los éxitos que lo catapultaron en cada una de sus etapas, entre ellos Acurrúcame la vida, El Hacha y Tumbayé. En este show de streaming, el intérprete estará acompañado por 10 músicos, 6 bailarinas y contará como con gran atractivo con alta tecnología. Con los boletos para disfrutar de este evento online que le dirá adiós a Oscarcito, ya se pueden obtener a través de las redes sociales del intérprete. Pasamos a otras informaciones para comentarles que Spike Lee presidirá el jurado del Festival de Cannes. El director de cine fue nombrado presidente del comité nuevamente luego de que el evento del año pasado, que el cineasta estadounidense iba a presidir, fuera cancelado debido a la pandemia del coronavirus. El Festival de Cannes de 2020, uno de los mayores eventos de la industria cinematográfica, fue pospuesto primero en el mes de mayo a fines de junio y luego cancelado. Al final, los organizadores llevaron a cabo un encuentro discreto de 3 días en octubre, en el que presentó una serie de cortometrajes. Con el virus aún afectando Francia, el festival ha programado la edición de 2021 del 6 al 17 de julio, en lugar de mayo como es habitual. Los otros miembros del jurado y los films seleccionados para el programa serán anunciados a principios de junio. La Palma de Oro de la edición 74 se entregará el 17 de julio. En materia cinematográfica, les contamos que Disney anunció el rodaje de Peter Pan y su estreno en plataforma. La casa productora informó el inicio de rodaje en Vancouver de Peter Pan and Wendy, su nueva película de acción real dirigida por David Lowery y protagonizada por Jude Law, Yara Shahidi, Ever Anderson y Alexander Monolly, también con la participación de Jeff Gaffigan. De acuerdo con un comunicado difundido por el gigante del entretenimiento en Madrid, el estreno de la cinta estará previsto para 2022 en Disney+. Asimismo, Jude Law dará vida al capitán James Hook, Yara Shahidi a Tinkerbell, Ever Anderson será Wendy y Alexander Monolly Peter Pan. Basada en la novela de Jim M. Barrie e inspirada en el clásico animado de 1953, Peter Pan and Wendy es la historia temporal de una niña que se enfrenta a sus padres porque quieren que estudie en un internado. Cambiamos de tema para contarles que Iker Casillas y Sara Carbonero confirman su separación. Ambos han utilizado el mismo texto en sus respectivas cuentas de Instagram, donde escribieron: "Nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años juntos". Además, agregaron que su amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguirán juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo han hecho. Es una decisión muy meditada y que tomaron de mutuo acuerdo. Recordemos que Sara Carbonero e Iker Casillas se casaron en Boadilla del Monte, en Madrid, el 20 de marzo del 2016. Bien, amigos actuales, de esta manera hemos finalizado las informaciones de arte y espectáculos. Los invito a continuar en sintonía de Televen y con mis compañeras del noticiero. Gracias amigos, llegamos al final de la presente emisión del noticiero Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter @elpisonoticiero, nuestra cuenta en Instagram @elpisonoticiero Televen para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país.